El éxito de Spotify no radica únicamente en una idea revolucionaria, sino que su éxito viene dado por la forma en la que fue desarrollada. El momento en el que Spotify salió al mercado habían otros competidores. Sin embargo, la forma en la que desarrollaba el trabajo le permitió competir contra estas grandes empresas. Spotify utilizó elementos ágiles, en específico utilizó uno de los elementos más importantes que es justamente el sprint. Utilizó sprint para poder generar funcionalidades en un tiempo menor. Por ejemplo, Spotify podía generar funcionalidades en 4 semanas que a Apple le podía tomar un tiempo mucho mayor, inclusive de 2 o 3 meses. Esto le permitió a Spotify ser uno de los servicios de música, como vemos acá, más utilizados a nivel mundial en el 2011 y se mantienen hasta el momento a través de su estructura y que le permitió a una empresa pequeña como Spotify, que estaba en ese momento incursionando en este modelo de negocio, competir contra gigantes como por ejemplo Apple, Google o inclusive Sony Music. Sin embargo, el éxito del Sprint no radica en el trabajo que estamos haciendo constantemente, sino en una planificación previa que puede durar inclusive 8 horas. Esos elementos son los que nos ayudarán justamente a lograr identificar una visión hacia dónde vamos. De esta manera tenemos que pensar en primer lugar que cuando pensamos en realizar un trabajo, este trabajo tiene que estar priorizado dentro de un backlog. Y el sprint básicamente va a ser este espacio de tiempo, esta caja que vemos aquí, en la cual vamos a realizar el trabajo. El sprint básicamente es un espacio de tiempo definido en donde vamos a trabajar y vamos a lograr generar un entregable o incremento, justamente si vemos en el marco de Scrum. Dentro de un proyecto vamos a tener diferentes sprints con el objetivo de poder generar los elementos priorizados dentro del backlog. Entendamos un poco más a fondo por qué es tan importante y necesario generar sprints. En primer lugar, tenemos que pensar que un sprint es justamente un time box, es una caja, es un espacio de tiempo en el cual vamos a trabajar. Hacer este time box tiene varios beneficios. El primer beneficio de hacer un time box es que permite priorizar. Es mucho más fácil priorizar cuando sabemos que tenemos que hacer un trabajo en un tiempo definido. Un sprint comúnmente toma menos de 4 semanas o se planifica para menos de 4 semanas. Este es un elemento que tiene o una característica que tienen los sprints dentro de Scrum. Y si tenemos un tiempo de 4 semanas, pues vamos a planificar y vamos a priorizar el trabajo para hacerle en ese tiempo. Adicionalmente, otro beneficio de utilizar Timebox es que al finalizar cada iteración vamos a tener ya algo que mostrar a nuestro cliente, lo cual alienta justamente a mostrar y demostrar un progreso constante. Vamos viendo que las cosas se van haciendo. Y adicionalmente, al ser un espacio de tiempo que dura menos de 4 semanas, básicamente tendremos una iteración o un sprint de corta duración. Hacer sprint de corta duración tiene también varios beneficios. Uno de ellos es justamente que podemos tener beneficios tempranos. Spotify es un muy buen ejemplo para entender cómo funcionan estos beneficios tempranos. Cuando Spotify nacía y estaba en el 2011, iniciando justamente entrando en Estados Unidos y en otros países, su tasa de suscriptores era muy baja. Sin embargo, como iban entregando y generando constantemente nuevos elementos, nuevas funcionalidades, iban atrayendo más personas. Y eso era el beneficio que tenían. Podían generar nuevas funcionalidades, hacían actualizaciones y mejoras basadas en el feedback de la gente, lo cual le permitió, por ejemplo, en el 2019, tener más de 200 millones de personas conectadas a su aplicación y más de 100 millones de personas que pagaban por esta aplicación. Esto a su vez permitía tener algo muy importante, que es justamente una mejora de retorno a la inversión. Cuando nosotros hacemos un proyecto vamos a invertir tiempo y dinero. Entre más pronto tengamos beneficios de esa inversión, mejor será justamente este ROI o este retorno de la inversión. El sprint ayuda justamente a poder tener un retorno a la inversión más rápido y mejor a través justamente de una duración de sprints cortos. Otro beneficio de utilizar sprints es justamente un feedback rápido. Como veíamos, Spotify veía a través de sus reviews si habían elementos que podían mejorar y lo hacían, de tal manera que podían liderar y siguen liderando todavía el mercado del streaming. Finalmente, también nos ayuda a planificar de una forma más rápida. Si nosotros tenemos un sprint que dura menos de 4 semanas, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos realizar una planificación para 2, 3 o 4 semanas que una planificación para un año. Es mucho más fácil.
Y ese es uno de los beneficios principales de utilizar sprints. Y finalmente nos permite también tener una duración consistente. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa esto? Significa básicamente que nos permite tener una cadencia de entrega. Nosotros sabemos que al final de cada sprint vamos a tener un entregable, un incremento. De esta manera, vamos a ver que cada uno de mis sprints va a generar un entregable, como vemos aquí. La característica que tienen los sprints es que todos los sprints tienen una misma duración, es decir, el sprint 1 durará lo mismo que el sprint 2 y el sprint 3. De tal forma, si nosotros nos reunimos con el equipo y decimos, bueno, ¿cuánto tiempo durará cada iteración, cada sprint? Podemos decir que podría durar 3 semanas. Recordemos, el sprint siempre durará en Scrum menos de 4 semanas. Puede durar 1, 2, 3 semanas, pero nunca puede durar más de 4 semanas. ¿Por qué? Porque buscamos tener estos beneficios de una corta duración y de establecer un time box. De esta manera, si el sprint 1 va a durar 3 semanas, todos los sprints en adelante durarán lo mismo. Es decir, el sprint 2, 3, 4, hasta el último sprint durarán siempre 3 semanas. Esto nos permite saber y al cliente le permite saber que existe una cadencia de entrega, es decir, cada 3 semanas tendré un incremento. El cliente sabe que va a haber una nueva funcionalidad que esté lista para entregar y que se pueda revisar cada 3 semanas. Estos elementos son básicamente los principales beneficios que tenemos a través de qué? A través del uso de un sprint. Y es por eso que al sprint se lo considera como el corazón de Scrum. Y esta parte me parece muy interesante, es el corazón de Scrum. ¿Y por qué? Porque todo sucede dentro del sprint. El sprint es justamente este elemento que permite generar valor de forma temprana utilizando Timebox a través de una duración corta y generando una cadencia de entrega consistente. Una vez que entendemos por qué es importante el sprint y cómo está estructurado, veamos un elemento que resulta clave dentro del sprint y es justamente qué logramos hacer dentro del sprint. El sprint es un espacio de tiempo en el cual el equipo, las personas que componen el equipo del proyecto, estas personas de aquí van a ser el equipo, realiza un trabajo. Estas personas van a trabajar durante este periodo de tiempo que es un time box que dura menos de 4 semanas. Eso nosotros ya sabemos. En este espacio de tiempo, el equipo tiene que comprometerse a realizar el trabajo. Es decir, se establece un sprint goal. ¿Qué es este sprint goal? Es básicamente el compromiso del equipo. El equipo dice, nosotros nos vamos a comprometer a hacer una cantidad de trabajo establecida. El éxito del sprint, el éxito que tuvo Spotify a través de generar funcionalidades que le permitían estar dentro de los primeros lugares de suscriptores y tener mucho más acceso y poder ser líder en el mercado, estaba justamente en definir cuáles eran esas tareas que se van a realizar dentro del sprint. En un sprint, el equipo puede realizar cierta cantidad de tareas y esto se lo hace en el planning. El planning es justamente la planificación del sprint y por eso se llama sprint planning, es decir, sprint planning. ¿Y qué hacemos acá? De todo ese backlog que está establecido para realizarse durante todo el proyecto que ha sido priorizado por el dueño del producto, el equipo va a decir justamente, de todo ese backlog nosotros vamos a hacer lo que está establecido aquí. Nosotros podemos hacer esta cantidad de trabajo. Podemos hacer 1, 2, 3, 4 historias de usuario en las próximas 4 semanas. Y este compromiso que el equipo hace, queda reflejado dentro del sprint goal. De esta manera, un elemento clave es justamente el sprint planning. Y este sprint planning, como hemos visto, es definido por el equipo y define justamente de todo este trabajo que está en el backlog, qué es lo que van a realizar. En este caso, van a realizar 2 historias de usuario. El equipo define justamente este trabajo y este sprint planning es muy importante porque esto es justamente me indica cuál será el resultado que vamos a obtener. Y al finalizar el sprint, justamente luego de estas 4 semanas, se va a obtener un incremento. De esta forma, este incremento justamente es el resultado de este sprint goal. Analicemos y entendamos mejor el sprint planning. El sprint planning nace, como hemos visto, justamente de definir de todo este backlog
que esté establecido por el dueño del producto o product owner, qué trabajo se realizará. En este caso, de todo este trabajo que está dentro del backlog, se ha definido que, o el equipo ha definido que va a hacer estas dos historias de usuario. En base o con base en qué hace este análisis y dice el equipo qué puede hacer, con base en su capacidad. De esta manera, durante el sprint planning se analizan tres temas fundamentales. En primer lugar, ¿por qué es valioso? ¿Por qué va a hacer el equipo este trabajo? Y esto vendrá dado justamente por el sprint goal. El sprint goal es justamente este compromiso, este objetivo que el equipo busca y dice, nosotros vamos a generar este trabajo de aquí, este elemento uno y este elemento 2, porque nos ayudará a completar tal funcionalidad, generará tal valor. Es decir, se establece y se entiende por qué este trabajo es importante. El segundo tema que se trata durante este sprint planning es definir qué trabajo se va a realizar. De esta manera, el equipo, en función de su capacidad, dirá, nosotros podemos hacer dos historias de usuario, o tal vez el equipo podrá decir, nosotros vamos a hacer tres historias de usuario, que es lo que nos permite nuestra capacidad de trabajo. Y finalmente, otro tema que se trata es definir cómo se realizará el trabajo. Los developers, el equipo de trabajo es quien define cómo realizará el trabajo dentro del sprint. Para hacer esta planificación, para definir qué trabajo se va a hacer y para entender cuál es la importancia del trabajo que se va a hacer, que son estos tres puntos fundamentales, el equipo tiene una reunión también con el dueño del producto y también con el Scrum Master en donde analizan esto. Y por eso es que este es un evento, porque estos eventos son reuniones y el sprint planning es una reunión. Y esta reunión tiene ciertas características, como por ejemplo, la reunión del sprint planning no debería durar nunca más de 8 horas por cada sprint que dure un mes. Si tenemos un sprint de 2 semanas, la reunión del sprint planning deberá durar máximo 4 horas. De esta forma, con base en cuánto dura el sprint, tendremos una estimación de cuánto debería durar máxima esta reunión de estimación. Es por eso que la reunión del sprint planning es tan importante, porque a través de esta reunión se define qué trabajo es el que va a ser realizado en el siguiente sprint. Y esta reunión ayuda a comprender al equipo por qué es importante este trabajo, como vemos aquí, por qué es valioso lo que estamos haciendo. Adicionalmente, el equipo define qué trabajo va a hacer con base en su capacidad y finalmente va a identificar y va a definir cómo realizará ese trabajo. De esta forma nosotros concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en la próxima sesión.